Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Espero que, bueno, buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias Leo por la presentación. Genial, gracias a todos ahí saludando por el chat. Así que bueno, todos ahí al chat metiéndole pila. La verdad que para que esto quede lindo, está bueno que participen todos, que prendan las cámaras. Se van a cagar de risa un poco, así que los quiero ver. Eh, bueno, primero, bueno, me presento un poquito más. Mi nombre es Cristian González. Yo, bueno, vivo acá en Villa María, para los que no me conocen. Eh, bueno, básicamente yo me vine a estudiar acá a Villa María. Me vine a estudiar ingeniería mecánica. Hoy en día me dedico solamente, o sea, a la actividad, o sea, a Amway, al negocio. Eh, ¿Por qué por ahí me vengo a estudiar? Prácticamente yo viví en el pueblo y en el campo casi toda mi vida, más que nada más en el campo, y siempre no me gustaba, por eso ahora vivo acá, ¿no? Si no, bueno, capaz seguiría viviendo en el campo. Nunca me gustó ese estilo de vida, así que, bueno, decía yo, quiero estudiar porque quiero ser alguien. Y había escuchado que como ingeniería, bueno, te daba un ingeniero, uno cree que gana bien y todas esas cosas. Sabía que no era fácil la carrera, pero no me importaba. Tipo, me defiendo con los números y digo, bueno, voy, estudio, quiero, quiero ganar bien. Así que, bueno, le metí a eso y, y después, bueno, voy como, bueno, conociendo un poco, o sea, me iba bastante bien, de algún modo, o sea, en la uni, pero como que no, ya después el primer año, ya el segundo año es como que ya no te cuadra tanto un par de cosas, le pasa a muchos estudiantes. Bueno, Cristian, bueno, tengo un par de preguntitas para hacerte al respecto. dale, Nos contabas un poco de cómo era tu vida antes del negocio y cómo es que lo conociste. de 10. Bueno, básicamente un poquito de eso, de que bueno, yo estudiaba ingeniería mecánica y conozco el negocio por medio de, bueno, mi Apple, que ella, o sea, está ahí a full con el negocio, Nadir. Y ¿cómo conozco? O sea, hablando por chat de Facebook, imagínate, yo estaba charlando, así que sé yo, y con Nadir, y ella me cuenta que estaba en un negocio con su pareja, que me cuenta que su pareja, porque como saltó el tema de qué hacía yo y que esto que lo otro y qué hacía ella, y yo le digo que estudia ingeniería mecánica, que esto que lo otro, y ella me dice, ah, mira, mi pareja también es ingeniero, trabaja hoy en día en una fábrica, pero a la vez desarrolla un negocio, una actividad conmigo, dice, estamos ahí, y es como que me llamó la atención, yo siempre curioso, y le digo, sí, pero ¿qué onda? ¿Cómo es eso? Y me dice, Em, sí, es una actividad, no me quiere contar mucho, viste, por ahí, hoy en día los que son nuevos no pasa eso, pero antes en la onda de contacto era muy diferente. Entonces no me quería contar mucho, pero me dice que es un negocio, que esto, que lo otro, y que si quería me lo podía presentar y que me dice a lo mejor te puede servir para vos como un extra. Y vos sabés que justo da la casualidad, o sea, ca- las casualidades no existen, son casualidades. ¿Cómo es? No, bueno, eh, Casualidades. eso. Entonces yo ya estaba pensando en hacer algo más con respecto a lo que ya estudiaba, porque prácticamente mis viejos, o sea, yo no trabajaba nada, solamente causalidades, ahí está. Yo solamente estudiaba, entonces, y a mi viejo no le cuadraba mucho la onda de que yo estudie. Entonces, no, y otra cosa, la situación también que estaban económicamente, como que no estaban como para darme y que yo esté súper bien. Entonces, sí, obviamente me mantenía ahí, pero nada más que eso. O sea, para vivir los gastos de la uni y nada más. Y como nunca me gustó estar sin plata, entonces yo que ya buscaba hacer algo más. Y había escuchado a su vez de que el tema de ventas en ingeniería eran los que más ganaban, ¿no? Si se metían en el área de ventas. Yo había escuchado ahí un comentario, qué sé yo, y preguntaba. Entonces digo, bueno, tengo que aprender a vender.
tengo que aprender a vender. Y bueno, como que da todo eso y justo me cuentan este negocio. Yo me acuerdo que, bueno, hablando con nadie, le digo, sí, sí, de una, que lo quería conocer, pero era todo medio raro. Y me decía que vaya a un lugar que me quedaba súper lejos y en ese momento yo no conocía nada de Villa María. Hacía un año, ponerle que estaba ahí, pero solamente era... La universidad me quedaba a 1 cuadra y media, imagínate. Yo iba de mi departamento, el complejo donde vivía, a la universidad, y de ahí a un lugar donde me iban a buscar para ir a jugar al fútbol. Siempre me gustó el fútbol, todavía ahora juego. Y no me movía casi nada, o cada tanto salía, pero ni siquiera no conocía a nadie, no salía a ningún lado. La Costanera yo creo que la conocí como a los 5 meses de estar acá, imagínate. Porque me empecé a hacer amigo con un chico que jugaba al fútbol en el mismo lugar y así. Y bueno, entonces no conocía nada y me quedaba súper lejos y tenía que ir caminando hasta allá. Bueno, la cuestión es que le digo a la mañana, porque a la tarde yo cursaba, entonces a la tarde no podía. Y como ella, nadie, pobre, me citaba a contarme el plan, o sea, a contarme el negocio, y yo le dejaba clavado como 3 veces, le dejé clavado. Le decía que sí iba ahí y después, nada, está muy lejos, nada, no voy. Y aparte, me parecía súper raro eso. Imagínate, yo me cagaba de risa, siempre nos reímos cuando nos acordamos con Coco, porque yo pensaba que, no sé, que re de pueblo, pensaba que me iba a pasar algo malo, ¿me entendés? O cosas así. Entonces, la verdad que yo le decía que iba a ir y no iba. Y después agarro y bueno, hasta que una vez voy. Voy, me quedo ponerle donde vivía Coco, donde vivía en realidad Fede y Leo, a ese lugar me había citado. Y Nair me dice, bueno, yo estoy yendo para allá. Y yo agarré y me paré en la esquina medio escondido y espero que llegue Nair y entre, a ver si era real eso, si no era nada raro. Todavía estaba, imagínate, todavía estaba recagado. Nada que ver. Pero así mismo fui y cuando me cuenta el negocio, me gustó, entendí bastante rápido la idea, medianamente, no la sabía explicar como todo le pasa, o a veces en ese momento se contaba el plan, las redes, un montón de cosas que me acuerdo que estuve ahí, me mostró 2, 3 productos, Coco, me acuerdo, pero entendí la idea, lo primero que entendí es que no tenía límite, digamos, no tenía límite, digo yo, acá puede hacer todo el mundo, puede entrar a esto, decía yo. Como que esas cosas lo entendí rápido. Después también entendí que podía aprender a vender, entonces había conectado con lo que yo buscaba, que yo quería saber cómo vender. También eso. Después, como no estaba haciendo nada, podía hacer un ingreso extra con eso. Si yo no tenía un mango, o sea, solamente tenían para comer, porque mi viejo me mandaba mercaderías, me daban algo de plata, pero casi nada. Entonces, lo vi como ese lado también, como que podía hacer un extra con el negocio. Y después, otra cosa que vi es que cuando la Coco me pasa audios y antes, o sea, me pasa info, audio, un PDF de un libro y así. Y me parece que el producto la primera vez no me pasa ningún video de producto, nada. Bueno, y yo después le Coco me hablaba para volver a juntarnos y me decía, che, ¿viste la info, qué sé yo? Yo le decía, sí, 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 no la veía ni bosta. No le di la info nunca. Y, y bueno, pero en un momento no sé qué, como la segunda o tercera vez que la Coco me preguntó si yo había visto la información, dije, bueno, me voy a poner a ver. Y cuando yo empiezo a ver el primer audio, Bobadilla, Carlos Eduardo Castellano y todo lo que dicen y así, de la nueva economía y un montón de cosas, es como que lo entendía bastante rápido y me gustó y como que me recontra manejé con eso. Y de ahí empecé a escuchar un montón de audios y ver un montón de audios. Arranco el libro del negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki y también me lo leo poner en una semana. Re manija estaba. Eh, y por ahí un poquito antes de todo eso, yo a la segunda vez que voy, digamos, primero escucho los audios, leo un poquito del libro. Antes del día que había quedado que iba a ir con Coco, entonces como para decir, pues si no, no me...
le voy a tener que decir que no vi nada, y yo le había dicho que sí. Viste que pasaba siempre esos casos. Entonces, voy ahí con Nadir y a la segunda vez que voy, me acuerdo que me paso un café de ahí, me dice este es mi novio, que es ingeniero, entonces yo ahí conecté bastante con Fede enseguida. Eh, o sea, me gustaba cómo era el loco, se parecía interesante, después Leo también y así. Y todo eso cuando en ese momento es como que estaba bueno, conectaba mucho con uno. Y después que vuelven a contarme de nuevo el plan, entendí mucho más todavía, muestran productos, entendí de nuevo. Y en ese momento había como, no sé, 5 o 6 personas más que me acuerdo que Fede nos pasó a buscar todo en el auto, donde tenía un feeder, íbamos como 7 arriba de ese auto, una locura, íbamos todo el departamento. Y bueno, termina, me parece que vos, Leo, de dar el plan, en ese momento diste el plan vos, y iban a venir alguien más nuevo y iban a volver a dar el plan. Entonces no sé cómo fue, Fede me pregunta si yo conocía a alguien y yo había quedado con una amiga de que iba a ir ahí y que después iba a pasar a tomar mate, qué sé yo, algo así. Entonces agarro y le digo a esta amiga que venga, a ver. Y a ella también le gustó, ella quería entrar, al toque, que entonces fue mi primer frontal. Por ejemplo, yo me auspicié, recién lo verifiqué porque creí que era el 2 de mayo, me auspicié el 29 de abril del 2019, o sea que ya hace 4 años y algo. Eh, y bueno, y me auspicié porque ella se quería auspiciar rápido, obviamente yo ya quería, ya me gustaba, el negocio, pero no tenía plata, o sea, no tenía un peso. Y si no me equivoco, creo que Fede me prestó la plata, no sé, como, no, o me había prestado la chica, mi amiga me había prestado la plata para hacerme solamente el auspicio. Algo así había sido. Y después, bueno, ya me empezó a gustar el negocio, empecé a escuchar audio, leer libros y así. Eh, y esta chica arranca y Fede empieza a trabajar con esta chica y Nadir ahí conmigo y esta chica también, los dos. Después voy a un seminario y así, voy a un seminario y después cuando cobra mi viejo, le rompí tanto los huevos para que me preste plata y compré 300 puntos, ¿me acuerdo? Y ahí después lo empecé a vender. Pero creo que el primer mes yo hice no me acuerdo cómo era antes, porque antes arrancaba o sea, no me acuerdo cómo eran las cosas, pero bueno, yo me acuerdo que como que el primer mes yo compré 300 puntos, o sea, en abril me auspicié, en mayo hice mi primer pedido de 300 puntos y así. Em, y bueno, básicamente como que fue eso como yo, por qué arranqué el negocio. Un poco porque me gustó la idea, quería hacer un extra, se conectó alguien más enseguida, o sea, como que ya tenía un frontal y todo fue llevando a que arranque. Está bueno lo que contás, Cristian, porque esta es una industria que se nutre de novatos. Todo el mundo que entra nunca nos encontramos con alguien que sea experto en su primer mes, ¿no? Entonces está bueno que cuentes un poquito. De hecho, te voy a pedir un poquito si podés hacer eso, ampliar un poco de cómo fueron tus inicios. Dale, de 10. Mis inicios, lo primero que, bueno, una vez que yo había comprado mis productos, o sea, o sea, en un principio, bueno, le pido a mi viejo que me preste plata, le digo, papi, préstame plata, así yo después no te tengo que pedir más, y ya empiezo a hacerme yo un extra y no te tengo que pedir más plata a vos. Esa fue mi excusa. Obviamente que después capaz le seguí pidiendo plata, pero mi excusa fue decirle, che, papi, préstame para comprar, que yo quiero vender unos productos. No le dije nada, ni le expliqué cómo era. Le digo, quiero vender unos productos para tener un extra, ¿viste? Si no tengo plata acá. Y bueno, y bueno, hago así y agarro, yo después hacemos una reunión en la casa de mi abuela siempre haciéndome la onda en todo, invita a unas tías, a unas amigas de ella, en el Rañado, un pueblo que queda a 120 kilómetros de acá, por ahí. Y los cracks de Fede y Coco me acompañan ahí, porque yo no tenía ni que ir ni sabía nada. Entonces me acompañan a hacer mi primera inauguración de productos. Así fue. Entonces, pero antes, algo que se me ocurrió enseguida, porque yo quería aprender de ventas, le digo a tu mamá, o sea, la Isa, a la madre de Leo, para los que no saben quién es, le digo a Isa,
Isa, yo sabía que ella era la más grande en el grupo y la que más sabía de producto. Eso lo tenía súper claro. La que más sabía de producto, y no sé si todavía la que más sabe de producto de Home y todo eso, una genia la Isa. Sí, Agarre, le sí. digo, Isa, yo puedo ir a tu casa, encima le Isa re piola, re buena onda. Le digo, Isa, yo puedo ir, casi ni la conocía, le digo, Isa, yo puedo ir a tu casa un día y vos me explicás sobre los productos y yo tomo nota. Agarro, voy, como 3 horas tuvimos ahí, le hice haciéndome la onda, explicándome producto por producto, qué le decía, cómo lo preparaba, todo. Me anoté todo y después antes de ir, yo me acuerdo que fue un sábado la inauguración esa, si no me equivoco, porque yo el domingo jugaba al fútbol, entonces el domingo no podía. Voy el sábado con Fede y Coco y me iba estudiando lo que tenía que decir los productos. Entonces, si bien en esa inauguración habló Fede y Coco, yo le iba ayudando, por ejemplo, le iba ayudando, me hicieron hacer, qué sé yo, el mezclar el, ¿cómo se llama? El jabón en polvo, y hacía cosas, y algo sabía. Y en esa innovación, Fede y Coco empiezan a hablar sobre nutrición también. Entonces ahí me empezó, dije, varios pidieron nutrición, entonces me empezó a llamar la atención nutrición también. Ya ahí agarro, empiezo a buscar información de nutrición, me veo videos de vitaminoterapia de Luis Collante y que esto que lo otro, y ya como que me empecé a hacer el médico. Ya no era más ingeniero, parecía que era médico, porque yo sabía un montón de cosas de nutrición por ver videos y así. Eh, Mal. Y bueno, básicamente así empecé, vendimos re bien, y es como que bueno, lo que fue algo más que también hice, que como yo no, en Playosa, en Villa María no conocía a nadie, literalmente. Y en Playosa, que es donde yo vivía, conocía a la gente de mi edad. O sea, porque viví desde todo el secundario, hice ahí, por ejemplo. Y mis viejos ya no vivían más ahí, ya se fueron a otro pueblo. Eh, entonces yo no conocía a nadie de una edad un poco más grande, mayor. Entonces agarro y yo le pido ¿cómo se llama? A mis amigos y compañeros de colegio que me pasen el número de sus padres, de sus madres. Y me empecé a armar como un mensajito, o sea, no me acuerdo ese momento, pero creo que, o sea, Coco y Fede me ayudaron. Y yo les empiezo a contactar y pedirle mostrarle los productos. Yo de los productos ya sabía porque los había recontra estudiado. Y ya había hecho alguna demostración, qué sé yo, cosas así. Entonces empiezo a vender y la venta lo domino bastante, bastante rápido. Entonces, y gracias a eso, a que estudié los productos. O sea, yo me puse a estudiar los productos. Entonces la venta la dominé bastante rápido y así. Por ahí fueron mis inicios de esa forma, empecé a vender bastante bien, ya tenía un frontal en el cual Fede lo trabajaba, digamos. Entonces Fede contactaba más gente y así. Entonces como que bueno, se fue armando ahí un grupito de 3 o 4 personas por ahí, si no me equivoco. Y también empiezo a no solamente vender, sino a contactar a todo el mundo. Yo contactaba a todo el mundo. En un principio por Instagram, los que tenía de WhatsApp, de todo, imagínate, de cualquier lado. Pero como no tenía tanta influencia, o sea, mi autoimagen, ¿me entendés? Mi forma de ser, o lo que sea, no tenía tanta influencia, entonces como que, bueno, tuve una banda de no me da ahora gente. O di un par de planes, eh, pero como que, bueno, no auspiciaba porque no tenía la experiencia para hacerlo, ni tampoco, y antes la forma de que se trabajara muy diferente ahora. Mira, dame 2 segundos, Leo, porque vos sabés que me estoy quedando sin batería, así que voy a tener que conectar, me voy a cambiar de lugar y conecto el cargador. Dame un segundo. Por supuesto, estamos en vivo. Bueno, mientras tanto, podemos aprovechar y si la gente tiene alguna pregunta para que yo luego le haga a Cristian, la pueden ir poniendo en el chat. Bueno, ahí
Ahí, ya casi estamos. Así. Bueno, básicamente arranqué así con respecto a, bueno, a vender y demás, o sea, a contactar, contactaba y no tenía mucha influencia, la verdad, o sea, tipo, no tenía resultados, pero también por la forma en que se trabajaba, por todo en general. Entonces, como que bueno, yo llego a un momento en el que o sea, mm, auspicio a uno más, tenía ya esta chica que iba trabajando Fede, auspicio a uno más, que me daba bola, entonces empecé a vender con él, abajo de él yo creo que auspicié a dos más, y así como que le había agarrado un poquito la mano, y generé un poco más, y ahí me hago 12% por ejemplo. Me hago 12%. Y después ya es como que, bueno, quedé ahí, después como no sabía trabajarlo, ese equipo como que un poco se me cae, eran de otro lado, estaba lejos, digamos, yo no tenía en qué moverme, entonces no, me costaba un montón ir a vender con ellos. Digamos. Entonces, bueno, como que por ahí esos fueron mis inicios, hasta llegar, ponerle a ese 12% que después ya me quedé en el 9, por así decirlo. Pero también era más que nada por la forma de trabajo y todo en general. Excelente, Cris. Y ahora te pregunto, en los comienzos, como bien decís, sobre todo de tu negocio, laburamos distinto el negocio y sobre todo una parte muy importante que es la venta. ¿En qué momento crees que le empezaste a dar importancia a la venta? Mira, bueno, en ese momento de la venta yo le daba, o sea, yo agarré y vendía, medianamente vendía siempre, no sé, 400, 600 puntos en ese tiempo, pero porque era el único ingreso que yo tenía y encima ponerle, yo creo que pasa, como me había entusiasmado un montón con el negocio, yo a la universidad ya le empecé como a dar casi nada de energía, o sea, cada vez le daba menos energía, menos tiempo y demás. Ya no me gustaba, digamos, esa era la realidad. Ya no me gustaba porque, primero porque nunca había elegido estudiar eso por vocación, digamos, porque no es que yo quería ser ingeniero realmente, o sea, como profesión, sino que bueno, lo hacía porque consideré que podía llegar a generar un buen ingreso. Entonces entendí que si yo me dedicaba, o sea, a lo que son negocios y cosas así, a ventas, yo también podía generar un buen ingreso. ¿No? Aparte, por ejemplo, también habíamos ido a seminarios, a convenciones y bueno, yo lo veía a ustedes, a vos, a Fede, tenían buen resultado en el negocio y yo digo, quiero ser como ellos. Era así. Y, y bueno, entonces por eso después en lo que es la venta, lo tenía que vender, pero es como que a la vez me ponía siempre ciertas trabas por el hecho de que en ese momento no se hablaba tanto de ventas. Digamos. En ese momento no se hablaba tanto de ventas, se hablaba más de construir equipos, construir una red y así. Eh, entonces yo agarraba, me enfocaba a querer construir el equipo, no me salía, me frustraba y vendía lo justo y necesario, digamos, como para tener un extra, digamos, porque en ese momento no pagaba alquiler, no pagaba nada, se me lo pagaba todavía mi vieja. Eh, y bueno, básicamente eso, yo no, o sea, es como que tuve bastante tiempo en ese modo, digamos, en ese modo de que no, yo sentía que, bueno, me decía, bueno, me pongo la meta de nuevo, vuelvo a hacer tal cosa. Contactaba, qué sé yo, agarraba, por ejemplo, contactaba cuando conseguí departamento tuve un montón de números de inmobiliaria. Agarré y me puse a contactar a todos los que trabajaban en el sector inmobiliario, imagínate. Algunos me dieron bola, ni me conocían, me dieron bola, yo fui, me juntaba a tomar un café, le daba un plan, llegaba en bici, imagínate, a darle un plan a un loco que vendía un departamento y ganaba no sé cuánto. Y así. Y, y bueno, y la verdad que es como que tuve mucho tiempo haciendo eso, hasta que en un momento es como que le empecé a agarrar un poco más la mano
empecé a entender más el negocio. ¿Por qué? Porque me juntaba mucho tiempo con ustedes, o sea, con Fede, Leo, con Fabri, con Coco. Entonces empecé a pasar mucho tiempo con ustedes, con los chicos en ese momento, que nos juntábamos a trabajar y que esto que lo otro. Y como que les fui agarrando un poco más la mano. Les fui agarrando más la mano, volví a hacer el 12. Volví a hacer el 12, que esto que lo otro. Y después pasó lo de la pandemia, por ejemplo. Pasó lo de la pandemia, en donde cambió un montón todo. Yo me voy de mis viejos, esto que lo otro. Tuvimos casi ahí medio mes en donde no hicimos nada del negocio. Y como en ese momento yo estaba siempre o sea, juntándome con los chicos a trabajar y que esto que lo otro, empezamos a ver cómo vender por WhatsApp. Y ahí, bueno, empezamos a armar un método para vender por WhatsApp mientras estábamos en pandemia. Y empezamos a vender por WhatsApp y empezamos a trabajar con ¿cómo se llama? Con videollamadas, haciendo, dando plan por videollamadas, contactando y que esto que lo otro. La gente, todo el mundo estaba encerrado, entonces hacíamos videollamadas y así. Y así empezamos a trabajar, digamos, más con respecto. Y ahí volví a así mantener el 12, como que me mantuve medianamente, algún mes no, pero la mayoría de los meses sí, estando el 12%. Digamos. Tuve bastante tiempo al 12%, vendía también lo justo y necesario. Algo muy mal que hacía en ese tiempo, era re porfiado, es que no me administraba en ningún sentido. No me administraba en la plata, no me administraba con los clientes y no usaba agenda, por ejemplo. Todo eso lo hago ahora. Pero en ese tiempo no hacía nada y ni tampoco administraba mi stock. Por ejemplo, yo no sabía medianamente cuánto compraba cada mes, pero no sabía bien cuánto vendía realmente, no sabía cuántos productos, bueno, yo le entregaba a cada cliente, no tenía un control de todo eso. Y Fede me lo decía todo el tiempo. Fede, separaste costo, me decía, Kika, Cristian, o separaste costo y ganancia. No, hermano, no lo hice. Y así. Y siempre, todo el tiempo, él me trataba de enseñar en eso. Hasta que, bueno, un día me ganó. Me ganó la publicidad. Y después, bueno, fue un cambio muy bueno en ese sentido de, de aprender a administrarse en Y general. qué bueno que tocas ese tema también, perdón que te interrumpo, Cristian, Sí. porque más allá de la técnica y cómo desarrollamos el negocio, te quería preguntar también, ¿con qué obstáculos internos te encontraste que tuviste que trabajar? De 10. Bueno, uno fue ese, el aprender a mejorar mis hábitos, digamos, aprender a mejorar mis hábitos. Yo me acuerdo que leí un libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Entonces no lo leí todo, lo leí hasta la mitad, voy a ser sincero, pero ya aprendí ciertas cosas con respecto a los hábitos y empecé bueno, a hacerle caso tanto a Fede como a Coco con respecto a ese tema, porque poner ellos son muy buenos en ese tema, son muy buenos. Entonces aprendí a que tenía que administrarme el separar costo y ganancia o tener un control de eso. Aprendí a tener un control de clientes y de stock y aprendí, bueno, a usar agendas, porque si no, yo coordinaba algo y capaz después estaba haciendo otra cosa y me olvidaba que tenía que hacer eso. ¿Ya? Eh, o prácticamente no tenía ese orden. Ese fue un crecimiento para mí, literalmente. Y después otra cosa es que al ordenarme en todo eso empecé a poner más trabajo. Empecé a poner más trabajo en hacer más efectivo, digamos, mi trabajo. Tener más, o sea, ese cierto orden te hace ser mucho más productivo, pero un montón, ¿sí? Eh, Otra cosa también que me sirvió mucho es leer un libro que se llama Seamos Personas de Influencia. Hay un libro que se llama Seamos Personas de Influencia, en el cual empecé a entender más sobre liderazgo. Empecé a entender más sobre liderazgo, sobre creer en las personas. Me costaba un montón creer en el potencial o ver el potencial de las personas. Entonces, si yo le ayudo a uno
Y este me decía, no, no, que esto, que lo otro, que si yo le decía, bueno, mira, nos administremos con la plata o hagamos tal y tal cosa, cuando no lo hacía, yo le dejaba de hablar a esa persona, o sea, dejaba de estar en contacto. Entonces, ¿qué pasa? Con un nuevo, vos no estás en contacto con la persona no tiene ese asesoramiento del constructor, entonces termina dejando el negocio o porque no le da resultado, por lo que sea. Entonces, ese libro me ayudó a trabajar un poquito más en el tema de la influencia y a ser mucho más productivo. Literalmente empecé a ser mucho más productivo con ese tema. Eh, bueno, eso básicamente fueron por ahí cosas que en ese momento yo tuve que crecer, digamos. Y me imagino que no fue de un día para otro tampoco, ¿no? No, me llevó cierto tiempo. Y imagínate que, no sé cuánto, pero ponerle que a mí de estar bastante tiempo al 12% para poder saltar al 15%, por ejemplo, tuve que crecer ese tipo de cosas. El tema de la influencia, el tema de aprender a liderar, eh, poner libros como El cómo ganar amigos, lo había leído antes para saber vender. Yo había leído El cómo ganar amigos para saber vender. Ah, hay algo que me acordé justo. ¿Te acordás, Leo, que una vez fui a tu departamento, tío Leo? Siento que necesito aprender a cómo conectar con la gente. Y yo sabía que Leo era muy bueno en eso. Y le digo, Leo, ¿me ayudas a qué tengo que hacer para conectar con la gente? Porque antes yo era más cerrado, solamente, básicamente me importaba que venderle o que haga el negocio. ¿Entendés? Entonces, necesitaba aprender a cómo conectar con la persona eh, y entender también que si yo le quiero ayudar a alguien, tiene que ser de manera genuina. O sea, no tiene que ser de interés propio, digamos, porque eh, primero que nunca te va a funcionar, digamos, nunca te va a funcionar porque uno no puede a largo plazo manipular a las personas. Es muy cortoplacista, muy cortoplacista. Entonces, tuve que crecer en eso, digamos, aprender a dar más de mí, digamos. Entonces, eso lo hice también, por ejemplo, hablando mucho con Coco, que ellos tienen una personalidad en la cual es más servicial, con Leo también. Eh, bueno, ese tipo de cosas yo siento que tuve que crecer para poder ayudarle y crecer el grupo. Y obviamente que con trabajo también. Y eso lo hice el año pasado, o sea que en 2022 ese crecimiento lo tuve a ponerle que fue, yo creo que hice el 15% en mayo por ahí, del mayo, julio, por ahí, del año pasado, que fue de irme al 12% al 15% y tuve que crecer ese tipo de cosas, por ejemplo. Buenísimo. No, sí, tal cual, como dice Cristian, ¿eh? Esto cuando uno piensa en el beneficio propio, es difícil crear una organización y crecer y generar un negocio que se sostenga a largo plazo. Es un lindo mensaje también para que la gente tenga de que esto se construye de buena manera y de una manera sostenida a largo plazo cuando uno se pone al servicio de la gente y piensa en qué le puede aportar para que ellos también desarrollen un negocio sano. Contame, Cristian, un poquito porque del 12 al 15 ya hay un incremento interesante del ingreso que uno tiene en el negocio. Y contame desde ahí cómo fue el camino y qué decisiones tomaste para llegar al nivel que tenés hoy. Eh, Bueno, de ahí yo lo que hice fue comprometerme, por ejemplo, primero me puse una meta, ¿no? Yo quería ir al mundial, por ejemplo, y, y me acuerdo que una vez tuvimos no me acuerdo cómo se había llamado, pero fue a fines de 2021 si no me equivoco, a fines de 2021 que nos juntamos en la casa de Marcos, fuimos todos a la casa de Marcos, todo el equipo nuestro, y el equipo de Miki y Estela, que comimos algo al mediodía y ahí tuvimos un par de charlas y demás. Y yo quería ir al Mundial
y le cuento a Miki, que es el padre de Marcos, y agarra y con Leo y Miki me hicieron dar una declaración de poder, se dice, ¿no? Entonces yo agarro y declaro que yo iba a ir al Mundial. Y realmente yo amo el fútbol, me encanta el fútbol y nunca vi a Messi y siempre, o sea, tipo, de chico súper fanático de Messi. Y bueno, yo sabía que podía ser su último mundial, el del 2023. Y tenía un año y medio porque yo sabía que iba a ser a mitad de año, digamos. Entonces, quiero ir, iba a ser a fines de año del 2022, perdón, tenía un año, así era. Eh, entonces digo, bueno, si yo junto tanto plata y así, que esto que lo otro, voy a poder ir. Y yo ahí ya estaba haciendo 12 y ya estaba empezando a tener más grupo y estaba trabajando bastante bien en ese momento. Era 12 todavía y tenía bastante grupo, ya es como que bueno, ya pintaba más para ser 15%. Entonces agarro, en ese momento tenía una moto. Yo tenía una moto en la cual iba a vender, hacía en invierno, en verano, todo. En invierno me acuerdo, eh, con mi hermano teníamos una moto cada uno, con Mario, y me acuerdo que nos recontra congelábamos todo, o sea, tipo, una banda de cosas habíamos hecho con respecto de algún modo sacrificio en moto yendo a vender a pueblos. Imagínate meterse en campo, ponerle una banda de cosas así. Porque antes no teníamos buenos métodos de venta como los tenemos ahora. Esa fue la diferencia. Entonces, bueno, yo agarro y el primer mes digo, bueno, yo necesito trabajar más fuerte para, mm, para lograr esa meta y generar un buen ingreso, me necesito un auto. Entonces, mi viejo ya no le gustaba que nosotros andemos en moto para todos lados y nos decía, cómprense un auto, cómprense un auto. Y agarramos y nos compramos un auto entre los dos. Vendimos las dos motos, nos juntamos algo más de plata y nos compramos un auto, financiamos otra parte del auto y otra parte nos prestó mi viejo. Imagínate, un quilombo para comprar un auto, hicimos, literal. Y bueno, empezamos a trabajar ahí con el auto, esto que lo otro, hago el 15%. Después, bueno, me sigo educando, sigo leyendo libros ¿cómo se llama? Sobre liderazgo. Empezamos también en ese momento a conectar más a la persona desde el producto a la oportunidad. En ese momento hicimos ese cambio también. Cuando yo hago el 15% hicimos ese cambio. Ya Marcos nos hablaba de conectar desde el producto a la oportunidad, desde el producto a la oportunidad. Y ya hacíamos eso, cada vez que hacíamos una demostración veíamos a quién contactar, por ejemplo. Che, ¿te gustaría vender estos productos? Y algo así. Y hacemos el plan más simple, ya no hacíamos tanto quilombo con respecto al plan y todo. Entonces, bueno, y empecé a enfocarme y a trabajar, 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 trabajar. Eso, ponerle que fue, yo me compro el auto en enero, después hago el 15, no me acuerdo si en mayo por ahí, y en julio hago el 18%, digamos. Ese fue mi paso, digamos. El tener el auto tenía que pagarlo, entonces me obligaba a moverme y a la vez quería juntar plata para ese viaje. Digamos. Entonces yo le metí, hice el 18%. Estaba bastante bien y cuando es como que todavía había algo que nos faltaba para seguir teniendo más crecimiento. Había algo que me faltaba, digamos. Había algo que me faltaba. Y yo me voy manteniendo ahí entre 18, 15 y ya se hace la fecha del mundial. Y yo no había juntado la plata. Entonces, yo me acuerdo que una vez, o sea, la meta lo consideré bastante fuerte y me acuerdo que una vez me puse a hablar con Fede, lloraba, todo, porque o sea, no, porque yo agarraba y quería vender el auto. Si yo vendía el auto, por él, iba al mundial, el auto que había comprado. Pero dije, no, no puedo porque el auto todavía tengo que pagarlo, tengo que terminar de pagarlo. Eh, Sentiría que, por ejemplo, estoy fallando tanto
a mi viejo y a mi hermano, en el cual, o sea, en algún modo lo habíamos empezado a comprar a media, después se compra otro, pero en ese momento, viste, lo habíamos comprado a media, y es como que era muchísimo, por más que el sueño yo lo quería y era mi sueño, pero, pero no podía dar, o sea, vender un auto que me costó un montón comprarlo y pagarlo y mantenerlo y todo eh, para irme al mundial. Y después pasa algo que, por ejemplo, me pongo de novio en ese momento, como que la frustración de no haber logrado el sueño y como que también es como que un poco quiero tapar eso poniéndome de novio. Me pongo de novio, que esto que lo otro, empiezo a estar un montón de tiempo, como que fue literalmente una distracción, y empecé a no trabajar en el negocio, a no trabajar en el negocio, a salir, a un montón de cosas. Eh, y bueno, tuve prácticamente desde noviembre, que yo cuando ya me di cuenta que no podía llegar al- a la meta que yo tenía, porque el mundial empezaba en diciembre, sí, a fines de noviembre empezaba el mundial ya. Entonces, bueno, básicamente así yo no, es como que bueno, eso me empieza como que bajo, empiezo a no trabajar en el negocio, porque prácticamente creo que si este negocio lo trabajas y con la educación necesaria, o sea, el conocimiento, o sea, educación y trabajo, o sea, el resultado lo tenés, el resultado lo tenés 100%. Entonces, después, bueno, me peleo, o sea, dejo de estar de novio y a eso ya pasaron como 5 meses. Entonces, pasan esos 5 meses y yo digo, bueno, prácticamente me había vuelto a endeudar. eh, Imagínate que la cuota del auto me la pagaba mi viejo. Como que fue todo un momento de crisis para mí, en todo sentido. Entonces, me acuerdo que me junto con Fede y le digo, bueno, tengo que volver a hacer el negocio porque me voy a tener que volver a vivir al campo con mi viejo, con mi familia. Y yo digo, el campo no me gusta vivir en el campo, yo no quiero eso, no quiero eso en mi vida. Entonces, digo, voy a tener que volver a trabajar en el negocio. Pero tenía, o sea, estaba endeudado yo antes de eso tenía todo un stock de producto de 1.600 1.700 puntos de stock, que hoy en día en plata, no sé cuántos serían, como, no sé, casi 1.000.000 de pesos, por ahí, si no me equivoco. Eh, de stock de producto, todo lo había perdido, de algún modo, por hacer malas cosas y que agarro y me pongo, por ejemplo, en ese momento, hablo con Fede, hablaba con Nadir, que como que bueno, siempre fueron ahí mis mentores, y me sugieren que haga terapia. Y agarro y hago terapia con Vero, que o sea, para los que no lo conocen, ella es una terapeuta, hace biocodificación, constelaciones, todo ese tipo de cosas. La verdad que es una excelente mentora, por así decirlo. Yo la considero más que una terapeuta como una mentora, por ahí en otro ámbito más espiritual, más de crecimiento personal. Eh, entonces empiezo a hacer terapia y con la meta de que yo tenía que volver a hacer todo, tenía que volver a crecer. También en ese momento, una vez que hice terapia, ya empecé a estar mejor conmigo mismo. Lo que agarro, empiezo a leer de nuevo. ¿Quién es el que yo más considero que sabe un montón de libros, o sea, de que ha leído varios libros y que me podía sugerir algo muy bueno? Es Fabri, por ejemplo. Entonces le digo Fabri, me junté con Fabri todos los martes, que esto que el otro, y Fabri me recomienda un libro que se llama Conéctate con el dinero, y por ejemplo, yo casi salir de estar excelente financieramente, porque ya me faltaba decir, bueno, 2 meses y yo ya en ese momento, en lo que fue noviembre, octubre, noviembre
del 2022 sería, yo ya casi que terminaba de pagar todo, estaba re bien, y estaba al 18%, estaba ganando bien y todo, a que me pase todo eso y volver a caer y peor que antes. Entonces digo, algo tengo que hacer. Y hablando con el fábrica, esto que lo otro, me dice, me sugiere este libro. Lo leo en menos de un mes al libro. Leo el libro y empiezo a ir al gimnasio. Leía y voy al gimnasio. Digo, ese primer mes, que no me acuerdo si fue marzo, en marzo. Leo y voy al gimnasio. Bien. Y escucho el seminario de Brian Tracy de ventas, que para levantar la autoestima te dice, eh, programa tu mente diciéndote esto, me siento muy bien, me quiero a mí mismo, me siento muy bien, me quiero a mí mismo. Entonces yo estaba todo el tiempo así. Leía, por ejemplo, ese libro, decía lo de coso, hacía las meditaciones que me había dado la Vero, eh, logré, por ejemplo, de una relación o sea, de noviazgo, me llevó a que tenía que sanar algo con respecto a mis padres, por ejemplo, con respecto a, por ejemplo, yo en mi caso, yo no conozco a mi padre biológico. Entonces, me llevó a que tenía que sanar eso, a que tenía que aceptar toda la situación, y bueno, es medio larga la historia, pero básicamente trabajé en eso. Entonces yo empecé a sentirme más en paz conmigo mismo, a sentirme mejor, porque también, bueno, leía, mm, entrenaba y hacía terapia y meditación. ¿Entendés? Ese fue mi enfoque ese mes. Y empecé a vender un poco, porque literalmente los meses anteriores, lo que fue febrero, enero, casi ni, diciembre, casi ni vendía, imagínate, para atrás. Bueno, y después, marzo hice eso, abril empecé a vender más, dije, voy a vender, vendí casi 600 puntos, empecé, dije, voy a vender, vendí casi 600 puntos, pero me acuerdo que en ese mes, yo, uno de esos meses, no me acuerdo si fue, bueno, en marzo creo, gané solamente 45.000 pesos con el negocio. Dije, gané 45.000 pesos con el negocio, no podía pagar nada, imagínate, le tenía que rogar a mi viejo que me ayude, y mi viejo en realidad es mi padrastro, pero me crió de los 2 años, y para mí es literalmente mi viejo porque ha estado en un montón de cosas. Eh, y él me ayuda en eso, y bueno, y como que dije, no puedo ganar esta plata. Con todo lo que sé, con todo lo que leí, con todo lo que hice, con las veces que me caí de frío en la moto, con un montón de cosas, con las veces que, por ejemplo, o sea, cuando vivía en el campo, teníamos que trabajar en el tambo, y era horrible, o sea, para el que no le gusta, es feo, o sea, tipo, te caes frío, te ensucias, un montón de cosas. Eh, y dije, "Ah, no puede ser". Y agarro y digo, no puedo ganar esto. Todos los meses tengo que duplicar lo que gano. Y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar no recuerdo si fue entre marzo y abril, pero bueno, el mes que gané re poco. Al mes siguiente generé 85, 90.000 pesos. Al mes siguiente agarro y empiezo a trabajar. Eso fue en ventas y un poquito de grupo, ¿no? Al mes siguiente agarro y digo, bueno, tengo que seguir trabajando. Entonces me empecé a juntar más con Fede, le rompí las bolas, le digo, mirá, tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro. Fede me ayudó a decir, bueno, cómo tenía que trabajar la letralidad. Yo el trabajo lo sabía hacer, pero no sé por qué, a veces uno se bloquea y no hace lo que tiene que hacer. Entonces, eh, como que hacer esas terapias, el educarme, el volver al ruedo en todo sentido, el entrenar, yo considero que, por ejemplo, esos 2 meses de gimnasio, enseguida, por ejemplo, me tomaba dos porciones de prote por día, me empecé a marcar más, empecé a jugar el fútbol de nuevo, gente que ni el fútbol estaba jugando en ese momento. Eh, y bueno, todo eso, y empecé a armarme un plan de acción, a cómo trabajar, si bien, por ejemplo, una parte del grupo la estaba trabajando Fede,
que es mi pata principal. El otro poco, digo, empecé a cómo trabajarlo. Yo sabía, pero obviamente que estaba recontra fuera de ritmo. Entonces empiezo a aplicar las planillitas, el que es las planillitas de contacto, empiezo a trabajar toda la lateralidad y digo, bueno, todos los meses tengo que duplicar lo que gano, porque tengo que salir lo antes posible de esto. Y antes de eso, en ese mes donde yo me empecé a entrenar, a educarme, que esto que lo otro, le digo a mi viejo, mira papi, si yo no te pago por lo menos más del 50% de lo que te debo, porque le debo $1.800 por ahí a él, de todo lo que me ayudó cuando compré el auto, de un montón de cosas, fui guardando todo, registro, lo pasé a dólares y así. Entonces, si yo no lo hago, me voy a trabajar con un bobo de campo por aparte. Eh, y mi viejo, por ejemplo, yo sé que él ama el campo y lo recontrabanco y gana muy bien en el campo. O sea, él gana casi 3 millones de pesos, pero labura un montón. Y esa plata que él me la dio a mí es de él. Entonces, es como que bueno, o sea, cada vez que me tenía que dar plata me dolía un montón. Entonces dije, bueno, si yo no hago esto, o sea, tipo, si yo no me pongo las pilas, porque yo sé que si, o sea, el negocio, si yo me pongo a trabajar, me funciona, porque es literalmente eso. Eh, entonces le dije, bueno, si yo en diciembre no te devuelvo que sea la mitad, no me vuelvo a trabajar con vos, le dije. Y bueno, y ahí arranqué y empecé al segundo mes, o sea, gané 90.000 pesos. Al tercer mes, trabajo más la rentabilidad que esto que el otro y genero 160. Literalmente se iba duplicando. Al otro mes, que fue este mes que pasó, no el otro, genero 350, un poquito más, entre 350 y 360. Ya volví a hacer 18%, por ejemplo, que fue en el mes, o sea, en el mes de junio. Y digo, este mes me dice Fede, eh, cuando yo le cuento eso, porque eso no se lo había contado nunca, no se lo contaba a nadie, de que quería duplicar el ingreso, me dice Fede, y mira que ahora tenés que hacer 360. Va a hacer 360 jodiendo. Y él sabe que a mí, yo, o sea, soy súper competitivo y que si me hinca, es como que me toca. Y, por ejemplo, y mi viejo eso me lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo me dice, vos sos empresario, ¿qué haces que te tengo que prestar plata yo? Y así. Y, y me gusta porque me ayuda a crecer. No es para todos los tipos de personalidades, pero a mí me sirve. Y, y bueno, y dije, voy a seguir trabajando, aunque no tenga ganas o que esté cansado, aplico todo lo que sabemos, que es los talleres que estuvimos dando, o sea, que estuvo dando Fede, que estuvo dando Milo, que estuvimos dando todos, prácticamente aplico eso y me enfoqué en decir, bueno, hay personas en mi grupo que quieren ser 12%, hay personas en mi grupo que quieren ser 9%, hay personas en mi grupo que quieren ser 6%, hay personas en mi grupo que quieren ser 3%, hay personas en mi grupo que tienen deuda, como yo, y que las quieren pagar. Entonces dije, me tengo que comprometer con eso, y si yo me comprometo con eso, yo también pago las mías. Y entonces, el mes pasado, laburé lo máximo que pude, y yo ya me sentía que yo, o sea, el plata no me iba a costar, porque ni siquiera esa es la meta, por ejemplo. Y el plata hace un montón de tiempo que nadie lo hacía, que nadie hacía ese pit. Pero prácticamente yo no tenía la meta del plata, sino que tenía la meta de que quiere duplicar el ingreso para poder devolverle la plata a mi viejo. Entonces, por ejemplo, este mes me llega aproximadamente 450.000 pesos de bono. O sea, lo cuento porque para que vean que si uno tiene necesidad de dinero, poniendo el trabajo, educación, trabajo, educación, trabajo, educación, trabajo, ya sea en educación en todo sentido.
libro, audios, info de producto, audios, libros, terapia, asesoramiento con el equipo de apoyo y lo pone en práctica. Eh, el resultado se da. Entonces, este mes no dupliqué, no generé los 660 pero sí 560. Me faltaron 100 nomás, pero más o menos generé eso. No lo dupliqué del todo, pero bueno, la verdad que estoy bastante contento, digamos, con el ingreso y yo sé que ya puedo empezar a devolverle plata a mi viejo. Si bien quedan pocos meses para que termine el año, pero, pero bueno, lo voy a ir haciendo. Y básicamente esos fueron, o sea, mis motores, el de así comprometerme conmigo mismo, comprometerme con mi familia, que es como que, si bien por él es mi viejo, siempre a mí me hincha las bolas, por así decirlo, y me dice, vos sos empresario, que hace, que yo te tengo que prestar plata y cosas así, y un montón de veces me recagó a pedo, y cuando yo tomo la decisión de nuevo de construir el negocio, le digo, papi, mira, en esta situación estoy. Me acuerdo que me había ido caminando solo en el campo. Me fui caminando solo en el campo y al rato cae mi viejo a ese lugar y, y me pongo a charlar con él y le digo, ¿viste? En la situación que estaba y le pregunté si él me podía ayudar estos últimos meses, que yo me comprometía a dar lo mejor de mí para, para devolverle eso, porque yo quiero, o sea, quiero un buen estilo de vida, o sea, quiero estar bien. Eh, y bueno, básicamente él volvió a confiar en mí, o sea, siguió confiando en mí en realidad, y, y bueno, acá estamos. Amigo, estamos en hora. Se me pasó volando, amigo. Si fuera por mí, me encantaría escucharte una hora más. Pero estaba pensando recién en qué bueno que en algún momento te pusiste la meta de ir al mundial, porque eso, si bien no fue un sueño que lo pudiste cumplir, es un claro ejemplo de cómo es la vida, porque te pusiste esa meta, no lo lograste, pero eso mismo te sacó de la zona de confort para que te estires, para que vayas a buscar más. Y bendito sea también esa relación que no funcionó, pero también te ayudó a destapar la alfombra para sacar cosas que tenías que trabajar adentro tuyo. Y qué bueno que eso también te empujó a dar lo mejor de vos. Creo que sos un gran ejemplo. Gracias por eso, porque me voy, seguramente todo el equipo como yo, nos vamos más inspirados para copiarte. Así que, amigo, te mando un gran abrazo porque en este momento es lo que me nace. Y bueno, nos vamos a estar viendo muy pronto seguramente. Y bueno, ya estamos súper pasados de hora, pero me encantaría si querés dar un mensaje para cerrar y nos vamos. Dale. Bueno, dije que no me iba a emocionar, pero bueno, no pude. Eh, Básicamente lo único que tengo para decirles, yo sé que conozco varios de nosotros y porque lo bueno, y se sintió por ejemplo en este club de constructores que fuimos 12 pero estaría muy bueno que seamos más, así que los invito a todos y la verdad que nos conocemos entre muchos del equipo y tanto así como nosotros, que yo tengo 24 años y que somos jóvenes, y hay personas más grandes también, y todos tienen sueños, y todos son súper laburadores, la verdad que todos estamos trabajando muy bien. Eh, lo invito a que se animen a, a trabajar en ustedes, a sanar ciertas cosas. Es re lindo, por ejemplo, hoy en día sentir paz
Por ejemplo, es re lindo que te acostás y no tenés ningún pensamiento de nada y te dormís y descansás y te levantás nuevo, a pesar de que anduviste todo el día. Eh, es re lindo todo eso, así que bueno, básicamente lo único que les quiero decir es que se animen, por ejemplo, a trabajar en ustedes, a educarse, a hacer terapia si tienen que hacerla, a poner en trabajo para generar el ingreso que quieran, pónganse metas progresivas, o sea, de más chica a menor. Eh, y los invito a todos a que pongan ya sea la educación y el trabajo que necesiten para crecer y para cumplir lo que quieran.